este rumbo de la mañana y regresamos con otro invitado especial. Antes que usted entre con nuestro invitado, Ajá. quiero hacer un llamado aquí, formar al dueño de este asunto aquí, don Antonio. Debo decirle que le cogí odio a este programa a partir de hoy. Me puede trasladar para el mañanero, quiero trabajar allá. Está bien. Allá que quiero estar, no Está quiero estar bien. aquí, para que lo Miren, sepa, ¿eh? arranque. Miren, Bueno. entonces nos acompaña el buen amigo Juan Liranzo, quien es fiscal de la Está provincia de aburrido. Santo Domingo. Y con Juan vamos a hablar acerca de unas situaciones que hemos estado viendo en la prensa en los últimos días, pero como que no hay mucha claridad, Orientación. no hay orientación de qué es lo que está pasando Opiniones con relación a unos expertas. concursos de los fiscales. Entonces hay como un grupo de fiscales que se oponen al concurso. Prendieron vela anoche. Prendieron vela en algunas provincias protestando fiscal en contra de un concurso que quiere implementarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Juan? Explíquenos a ver. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Extiendo un saludo muy afectuoso para ti, Elvin, para Manuel de la Cruz, Alfredo de la Cruz, Kimberly Tavera, muy amigo de tu esposo, Jason García. García, sí, Castillo, está Eh, escuchándote ahora. Antes que usted dé la respuesta, usted sabe que lo de la cruz, los originarios, según los árboles genealógicos, son los apellidos sin la D. Ese hombre blanco, caucásico, de ojo verde, Manuel Cruz. Entonces, yo era de los negros esclavos. Y por eso es de la Cruz. Por eso soy de la Cruz. Manuel Cruz y yo, Alfredo de la Cruz. Que la Pero ciencia, negro, bembú. que la ciencia ha determinado, Déjame dicho sea eso, de profesor, paso, sí. que todos los ojos azules vienen de la misma familia, ¿verdad? No, y diga lo que dicen también. ¿Qué dicen? Que todos los ojos azules. Vamos con Juan Lirán. No, Yo le no. digo ahora eso de los ojos azules. Todo me lo distorsionan aquí, la ciencia Juan, está distorsionada ¿qué es en lo que este pasa, Juan, programa. con el tema de los concursos y los fiscales? Vamos a ver. Bien, realmente todo comienza con la puesta en circulación de una propuesta por la Dirección General de Carrera de la Procuraduría General de la República, donde ha propuesto la celebración de un concurso, básicamente de oposición, para acceder a 90 plazas de ascensos de los fiscalizadores a procuradores fiscales. Esa propuesta ha generado el descontento mayúsculo de toda la población prácticamente de los fiscales, porque los fiscales comprenden que esa propuesta no se corresponde con la ley y que además es una propuesta también que es injusta desde el punto de vista institucional. La propuesta de Carrera establece que existen 90 plazas a concursar para poder ascender a los procuradores, a los fiscalizadores a la categoría de procuradores fiscales y que debe de hacerse a través de un concurso de oposición. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dicen los fiscales frente a esa propuesta? Esa propuesta tiene básicamente dos problemas. El primer problema es el número de plazas y el segundo problema es el método que está proponiendo Carrera para acceder a los ascensos. Con respecto, por ejemplo, al número de plazas, Carrera ha dicho, solamente hay 90 plazas a concursar porque esa es la necesidad institucional. Cuando uno le pregunta, pero ¿por qué es que conforme a la necesidad institucional solamente hay 90 plazas? Carrera establece que eso se debe fundamentalmente al aprovisionamiento presupuestario y también a las plazas disponibles para concursar. Sin embargo, la realidad en el Ministerio Público es muy distinta. ¿Por qué? Porque en la actualidad existen 430 fiscalizadores que actualmente forman parte del sistema de carrera del Ministerio Público. De esos 430 fiscalizadores, en juzgado de paz hay 190 fiscalizadores, porque son 190 juzgados de paz. Y en cada juzgado de paz debe haber un fiscalizador. Por lo tanto, si más del 50% de los fiscalizadores están haciendo la función de procuradores fiscales, ¿cómo es que Carrera plantea Que nada que más solamente hay 90 plazas? Debiera haber 190. Debe de haber por lo menos mínimo 200 plazas disponibles en cuanto a la necesidad laboral. Para todos los que están haciendo el trabajo. Para todos los que están haciendo el trabajo. En segundo lugar, se está planteando también que, bueno, perfecto, es posible, dice Carrera, que desde el punto de vista laboral haga falta más plazas. Pero entonces tenemos un problema de aprovisionamiento presupuestario. O sea, no tendríamos cómo pagar más de 90 procuradores fiscales. O sea, en caso de que- necesitamos 200. Pero nada Mínimo, más, mínimo. mínimo, pero nada más vamos a hacer de 90 porque no hay cuarto para pagarle a los otros. Ese es el segundo planteamiento, porque Carrea dice que para que haya, para determinar la necesidad institucional se tiene que tomar en cuenta el presupuesto y la realidad laboral. Estoy yendo ahí. En cuanto a la realidad laboral, ya hemos dicho que evidentemente es un elemento de hecho de que hay mucho más fiscalizadores que están haciendo las funciones de procuradores fiscales.
En cuanto a la realidad presupuestaria, tampoco es tanto así. Carrera no ha visto quizás algunas cosas que los fiscales estamos percibiendo, como por ejemplo, en primer lugar, existe ya una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 015, que establece en sus páginas 18 y 19 que el Ministerio Público, como es una institución autónoma, esa autonomía también de alguna forma se refleja en el presupuesto, en su partida presupuestaria. Y los órganos autónomos, según el Tribunal Constitucional, tienen la facultad de poder participar en la elaboración del presupuesto y exigirle al Ejecutivo que designe el presupuesto necesario para sus labores intestinas, o sea, sus trabajos internos. Por lo tanto, si hace falta más presupuesto, lo que hay que hacer es requerírselo al Poder Ejecutivo conforme a esa sentencia. Y el Ejecutivo no se lo puede negar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el Ministerio Público, amén de que depende de ese presupuesto anual que debe de consignarle el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, aprobado por el Poder Legislativo, el Ministerio Público, también es una institución que recauda. Por ejemplo, la ley 199.11, 199.11 establece en su único artículo que le corresponde un 25% de todo lo recaudado al Ministerio Público en cuanto a los decomisos, por ejemplo. Y así hay otras leyes también que le permiten al Ministerio Público hacer recaudaciones a través de las multas, a través de los decomisos. Entonces, hay todo un aparato presupuestario del cual se puede partir para poder entonces cumplir con esa necesidad que tienen los fiscalizadores de ser ascendidos Juan, a mayor escala. con el perdón de mi compañero, esto lo están grabando, ¿verdad? Pero Juan Liranzo me ha aprendido a mí un bombillito aquí de un tema que esto es demoledor, hermano. Porque Juan, y no ha sido su intención, lo que pasa es que eso me llegó escuchándolo a él. Pero nosotros tenemos aquí, Juan, 3 años pregonando un Ministerio Público independiente. El Ministerio Público independiente. El Ejecutivo no tiene que ver con eso, ¿verdad? Supuestamente. Pero mira lo que tú dices que establecen los artículos, que esa independencia presupuestaria que tiene el Ministerio Público y que le da facultad para ir al Ejecutivo y decirle, mire, entrégueme tanto que yo necesito más para hacer mi trabajo. Tiene la facultad de participar en la De participar en la discusión y de pedir más, pero todo lo que hemos visto es que el Ejecutivo le ha reducido el presupuesto al Ministerio Público. Entonces, si existiera tal independencia, tú no fueras un apéndice de lo que el Ejecutivo quiere. ¿Tú me entiendes? O sea, desde el punto de vista presupuestario, por ejemplo, doña Miriam tiene la facultad de decir, no, yo necesito más. Porque yo necesito más procuradores fiscales, porque yo necesito más recursos humanos, mejor pagados, más vehículos, más... O sea, ella tiene la facultad, según lo que tú nos estás explicando, no solo de ir a pelearlo cuando se está discutiendo el presupuesto, sino de ventilar eso en la opinión pública. Sin embargo, eso no pasa. Sí, entonces, eso es una muestra de que hay un condicionamiento al Ejecutivo. Y una ambivalencia. Y una ambivalencia. Me llegó eso aquí. Y lo quiero hacer con el mayor respeto, porque realmente la situación de aquí del magistrado... No, porque eso no es el que lo está diciendo, eso lo estoy diciendo yo. Sí. Es una conclusión a la que yo estoy llegando. Él no está aquí para hablar de eso. Yo no entendí. Se necesitan 200, solamente vamos a contratar 90. Mínimo 200. Y la dirección de carrera ha dicho 90. 90 porque no hay recursos. Ese es uno de los argumentos. Ok. Sin embargo, hemos dicho... ¿Sabe cómo se dice en el letrado en derecho, verdad? No más preguntas, letrado. Ese es el primer problema. El problema de las plazas, de la disponibilidad de plazas, es uno de los primeros problemas que ha generado el escarceo a nivel nacional de todos los fiscales. El segundo problema es el tema de la propuesta en sí, el tema del concurso. Este tema del concurso ha generado no solamente el descontento de todos los fiscales a nivel nacional, sino que también ha generado opiniones, como por ejemplo las opiniones de Finjus y opiniones de diversos abogados, diferentes abogados, que han opinado al respecto. Se dice que los fiscalizadores estamos en contra de que se celebre un concurso para ser evaluados y poder ser ascender. Eso no es cierto. Los fiscalizadores no estamos en contra de eso. Lo que los fiscalizadores estamos diciendo es que ya nosotros pasamos por un concurso de oposición. Porque para formar parte de la carrera tuvimos que pasar por un concurso de oposición que está comprendido por 4 etapas. Entonces entendemos que es injusto que para poder ascender, después de más de 4 años en la función, en la carrera, tengamos ahora que pasar un segundo concurso de oposición. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿pero por qué usted dice un concurso de oposición? Porque usted está planteando que lo que se le quiere imponer
a los fiscalizadores es un concurso de oposición, sencillamente por la simple evaluación de la propuesta que se ha puesto a circular. Paso a explicar. La Dirección General de Carrera puso a circular una propuesta que está explicada a través de unas bases, unos criterios que definen un concurso de oposición. Por ejemplo, Carrera ha dicho, el fiscalizador que quiere ascender tiene que pasar ahora por 4 exámenes. Primer examen, evaluación de expedientes. Ese es el primer examen. Pero explica cómo se evaluarán los expedientes. Se va a evaluar tomando en cuenta los departamentos por los cuales y las funciones por los cuales el fiscal haya pasado, el fiscalizador haya pasado. Sin embargo, eso es un escalafón, eso es un renglón totalmente subjetivo, porque la gente no lo sabe y yo lo voy a explicar aquí. La realidad es que el modelo de gestión que prima en la Procuraduría no es único para todas las fiscalías. Las fiscalías tienen diferentes modelos de gestión. Por ejemplo, hay fiscalías que están divididas por departamentos como el Distrito Nacional y Santo Domingo. Hay otras fiscalías como por ejemplo San Juan o como por ejemplo Dajabón que no están divididos por departamentos. Entonces el fiscalizador que está en Dajabón dirá, yo tengo 5 años haciendo la misma función, porque no puede pasar por departamento porque no existen los departamentos. El fiscalizador que está en el Distrito Nacional podrá decir entonces, mire, yo pasé por robo, pasé por homicidios, pasé por DNCD, porque esos departamentos están creados. Entonces eso es discriminatorio con relación. Eso es discriminación. Ese renglón que está proponiendo Carrera es totalmente discriminatorio. Segundo renglón, Carrera dice, se evaluará habilidades cognitivas y habilidades. Eso se llama prueba psicométrica. Y ya nosotros pasamos por una prueba psicométrica en el concurso de oposición. Entonces, cuando se... Quiero que termine este punto que es muy importante. Pero ella te preguntó. Déjame preguntar a mí ahora. Espérate, mi amor. La narrativa no se puede terminar ahí. Ok. Para que aclaremos algo. ¿Usted de qué manera entró? ¿Cuánto tiempo tiene como siendo fiscal? No solamente en mi caso, el caso de 430 fiscalizadores fue de carrera, fue por un concurso de oposición. ¿Hace cuánto tiempo? En mi caso ya yo llevo 6 años en el Ministerio Público. ¿Era político el vínculo para usted poder entrar? No, para nada, para nada. Pregunta magistral. Totalmente. Yo sé lo que estoy diciendo. Totalmente contrario. Segundo, Carrera ha hablado de la prueba psicométrica, que evaluará pruebas cognitivas, habilidades cognitivas y habilidades. Eso se llama, he dicho, prueba psicométrica. Las pruebas psicométricas forman parte exclusivamente de los concursos de oposición. Entonces, si ya nosotros arrojamos un perfil cuando pasamos el concurso de oposición y se dijo, si usted tiene el perfil para ser fiscalizador o ser fiscal, ¿por qué ahora tenemos que volver a pasar ese renglón para entonces ser ascendidos? Ese filtro. En primer lugar. Y si ahora, por ejemplo, el fiscalizador no pasa ese renglón, ¿qué harán con nosotros? Como no tenemos el perfil para ser fiscalizador, nos desvincularán de la institución. Entonces, ese segundo renglón. Tercer renglón, Carrera ha dicho, pasará por un concurso, por una entrevista, por una evaluación basada en competencias, donde habrá un panel de expertos externos que van a ser evaluados. Bueno, las entrevistas basadas en competencia también son exclusivas de los concursos de oposición. Y yo me pregunto, ¿esos expertos externos comprenderán la realidad de cada fiscalía para entender una respuesta que pueda darle un fiscalizador que está en el día a día en la fiscalía? Tercer lugar. Y cuarto lugar, Carrera ha dispuesto también que se evalúe el tema académico. En principio, nosotros vemos bien el tema académico, pero no lo vemos bien como lo está planteando Carrera. Porque Carrera está planteando que se tome en cuenta exclusivamente posgrados a nivel de maestría y doctorados. Pero entonces, ¿qué pasa con los fiscalizadores que han participado constantemente en los programas de formación continua, por ejemplo? ¿O qué pasa, por ejemplo, con el fiscalizador que por alguna u otra razón no ha podido, más que la maestría que tenemos que pasar por la Escuela Nacional del Ministerio Público, hacer otra maestría en otra universidad? Entonces, son bases que, primero, no se corresponden a la realidad institucional. Eso es lo primero. Y segundo, son bases subjetivas y que delimitan y definen un concurso de oposición. Y la ley 133-11 no habla de concursos de oposición para poder ascender. La ley habla de otra cosa. Por eso nosotros creemos que Carrera ha partido de una mala interpretación que ha dado de la ley para poder entonces hacer este planteamiento. En virtud de todo eso, es que los fiscales hemos reaccionado. Los fiscalizadores en este momento se están movilizando a nivel nacional. Ayer vimos 3 jurisdicciones donde estaban prendiendo velas. Sí, anoche lo vi. La semana pasada en el Distrito Nacional también se hizo.
ha salido por diferentes medios de comunicación el reclamo. Y hasta este momento la institución ha callado, no ha dicho nada. Entonces, esto no es un planteamiento político. El reclamo que están haciendo los fiscalizadores no obedece a ningún lineamiento político. Obedece única y exclusivamente a la idea que tenemos los fiscalizadores de que deben hacernos justicia, porque son fiscalizadores Liranzo, de carrera. Esto llama Pero preocupación, un bobo porque que la hay. Y justicia, paradigmático también. sí, es algo muy delicado, porque si los ciudadanos no tienen acceso a una justicia, ahí la sociedad entonces no puede llamarse sociedad. Primera pregunta, llanamente así, para que la gente pueda entenderlo un poquito. ¿Cuál sería la consecuencia de que no se contratase la cantidad, ¿verdad?, de profesionales en el área que se necesitan? ¿Cuál sería la consecuencia para los ciudadanos, para los que tienen que pasar por esas diferentes fiscalías en todo el país? ¿Y cuál significaría la diferencia salarial? ¿Cuánto ganan y cuánto ganarían y cuáles serían las competencias? Si no son las que ya están haciendo, como ustedes bien han expresado. Bueno, la realidad es que los fiscalizadores ya estamos haciendo el trabajo. O sea, estamos haciendo Exacto, el trabajo en el día a día. ya lo están O sea, haciendo. no hay una consecuencia social en el sistema de justicia porque estamos haciendo el trabajo. Sí. Lo que estamos pidiendo es que se nos reconozca ese trabajo precisamente con un método de ascenso un poquito más justo al que se está proponiendo en la Dirección General de Carrera. Manuel, Y la segunda pregunta es Sí. con respecto a la diferencia. de los salarios. Sí, Pero sí. respecto a los salarios. Bueno, existe una diferencia. ¿Qué, tanto ¿Qué repercusión económica tendría eso? O sea, existe ¿cuánto una significaría? diferencia evidentemente nominal y una diferencia jurisdiccional Sí. en cuanto a los fiscalizadores y los procuradores fiscales. Sí. Salarialmente, los procuradores fiscales ganan un poco más que los fiscalizadores, porque es el renglón que inmediatamente Que sigue. superior que sigue al del fiscalizador. Manuel. Pero discúlpame, Manuel. Para que la gente quede claro, si ustedes deciden, bueno, como no se nos está reconociendo el trabajo que Hacer estamos un paro, por haciendo, ejemplo. sí, a partir de hoy ya Si nosotros hace no un vamos a paro, seguir haciendo el bueno, trabajo. mire, ¿Qué tomando en significaría cuenta eso? que los fiscalizadores son la gran mayoría de fiscales a nivel nacional, Viene la si los reasignación fiscalizadores de citas. tomamos la decisión de parar los trabajos en las fiscalías, sencillamente el trabajo de persecución criminal se frizaría Colapsa, a todo el mundo, en todo el No, nivel y nacional, no- en y- todo el territorio Y nacional. otra cosa. No habrán fiscales que litiguen, Ah. no habrá fiscales que investiguen, Ay. no habrán fiscales que practiquen los allanamientos. O sea, si decidimos parar, no habrán fiscales que atiendan a los ciudadanos, a los Que usuarios. de por sí ya No, están En pocas palabras, si los en déficit. fiscalizadores, que somos la gran mayoría de fiscales a nivel nacional, decidimos hacer un paro nacional de nuestra labor para que se nos escuche, sencillamente no habrá trabajo en el Ministerio Doctor, Público. Juancito Meloguindo. Es Manuel, Sí, sí, profesor, va para ya allá. te he Sí. hecho No, tres. en cuanto al paro, Sí, vamos pero- para allá. Perdón, espérese, profesor. Juancito Meloguindo está preso en La Victoria por un crimen. Hablando del paro que voy, ¿eh? Y tiene cita para el 20 de mayo. Hay un paro. Hay que reasignar ahora la cita otra vez, citar la parte, todo eso. Esas son las No, consecuencias. se del para paro. todo. Todo. Se va a Todo se frisar para. todo. Todo se para. Porque aunque hay un gran número de procuradores fiscales Ya no que hay también están allanamiento, trabajando, no hay nada porque no hay fiscales. lo cierto es que la mayoría No somos estaríamos como los fiscalizadores. chivos sin ley también. Hay que tomar en cuenta una cosa. Los fiscalizadores y los procuradores fiscales, ambos son fiscales. Es como los jueces, juez de paz y juez de primera instancia, son jueces. Entonces, en el renglón de fiscalizadores hay mayoría. Hay mayoría, por lo tanto, si los fiscalizadores decidimos parar el trabajo, pues sencillamente no habrá... Manuel. Juan, tú has hecho unos planteamientos ahí que me parecen interesantes. Primero, han identificado ustedes dónde pueden aparecer recursos, ¿verdad? Partiendo de lo que ustedes plantean, para subsanar el tema de la escala salarial. Hay Eso es lo muchas primero, aristas con ese ¿verdad? tema. Es lo primero. Segundo, han identificado también algunos elementos que ustedes han definido como elementos discriminatorios para la evaluación que les quieren hacer. Y encima de eso, todos están conscientes de que es necesario por lo menos 200 plazas para Mínimo. mínimo, ¿verdad? ¿A qué entonces ustedes atribuyen la negativa por parte de Carrera o de la instancia superior para acoger estas inquietudes de ustedes? Bueno, en ¿Cuál parte- sería el elemento allí que Mire, impide esto? lo que voy a decir lo voy a decir con toda honestidad. Pienso que la persona que está dirigiendo ahora mismo la Dirección General de Carrera es una persona de muchas competencias, es una profesional acabada que ha participado en diferentes procesos
el Ministerio Público, pero creo que con este tema hay un poco de tosudez, hay un poco de rigidez, hay un poco de obstinamiento con el tema. O sea, no se ha querido ser flexible. Pero precisamente, Juan, o sea, Y se debe también a la falta de voluntad de hacer las cosas. por ejemplo, tú dices, al señor Manuel Cruz no se le puede hablar a favor de las AFP. Él es psicorrígido con eso. Lo soy. Ahora tengo mi motivo. Sí. ¿Cuál es? No creo en esa desgracia. Hay Yo- una motivación. yo Entonces, pienso- esa rigidez a la que ustedes se refieren, esa tosudez, ¿cuál es el motivo? Quiero saber, porque tú no te puedes levantar de tu casa y decir, estoy encarado. ¿Por Por qué? eso Juan no lo sabe. No, aquí Eso que lo hay- sabe la persona. No, aquí hay... Quiero hay- saber, La yo no sé. motivación. Aquí hay, no sé. aquí hay dos planteamientos. El planteamiento que hace la Dirección General de Carrera y el planteamiento que hacemos nosotros, la mayoría de los fiscales. Ahora, Entonces Juan, yo pienso que si la mayoría de fiscales está haciendo un planteamiento, la institución tiene que sí, ser Juan, flexible pero, y escuchar pero el yo reclamo. no puedo dejarte ir de aquí sin una pregunta que es obligada, que yo sé que Payeque Manuel quiere ir. Aquí hubo un cuestionamiento altísimo A Jan Alain, un concurso. al ¿recuerda? concurso que hizo Jan Alain cuando metió todos los fiscales, que eso fue arreglado, que eso fue para meter fiscales del PLD, para controlar toda la vaina. Eso, ¿ustedes se acuerdan el escándalo que hubo aquí con eso? Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Que obligatoriamente, al darse esto que tú nos estás describiendo aquí, es imposible desligar la parte política de todo esto. Ahora lo que se puede percibir es que todos esos fiscales que ganan concurso con Jan Alain amañados, entonces son los que le están haciendo la contra ahora a Miriam y a quien está dirigiendo el Ministerio Público, que es del PRM. ¿Me está entendiendo? Así es que se va a configurar y se ve el problema. Entonces, pero fíjate de la manera profesional en la que tú has explicado una serie de cosas aquí que sin yo sé del área las puedo comprender. Ustedes validaron eso, el mismo ministerio validó el concurso, la competencia, la metodología de evaluación y la pasamos. Entonces ahora no están cambiando las cartas. Ahora tú me quieres hacer a mí una prueba que ya me hicieron. Entonces lo que yo puedo inferir es que tú que estás explicando eso a ti mismo, cuando vaya a esa evaluación que ellos te someten, si hay uno de esos puntos que tú no calificas, no lo apruebas, ellos te pueden hasta cancelar Yo o quisiera desvincular que- del quisiera- Ministerio Público. Quisiera que quede en el ánimo de las personas que nos está escuchando que esta lucha no tiene nada que ver con lo político. Pero eso lo dices No tú. hay influencia Eso lo política. entendemos Los nosotros. 430 fiscalizadores que estamos en la carrera tuvimos que pasar un concurso de oposición sin ningún tipo de influencia política para poder estar ahí. Porque así lo demanda la ley y sobre todo después de la ley 133-11. Y así lo demanda la Constitución, sobre todo después de la Constitución 2010. Entonces, el pueblo dominicano tiene que entender, la población que nos escucha tiene que entender que este es un reclamo interno de los fiscales de carrera, que no somos políticos, que hemos pasado un concurso de oposición y que lo único que estamos demandando es un poco más de justicia en este tema. Bueno, gracias a Juan Liranzo, fiscal de Santo Domingo. Ojalá que eso se pueda resolver, lejos de la política, que eso se mantenga en el tema interno, en el tema institucional, lejos de la política. Ojalá, esos son mis mejores deseos. A mí me dio mucha pena anoche, de verdad, como profesional y formador de profesionales, ver un grupo de profesionales del derecho prendiendo una jodida vela. Que arriesgan en su pleno vida siglo porque XXI. tienen que arriesgar su vida Vámonos a para la pausa, realizar su Isidro. trabajo.